Seguimos con temas de la crisis sanitaria, pero en nuestro país, recordándoles que el Ministerio de Salud reportó hoy 162 muertos por COVID-19 y 36.635 contagios en las últimas 24 horas, la segunda cifra más alta de la pandemia. Lo preocupante es que los pacientes siguen al alza y ya llegan a los 720 en unidad de cuidados intensivos. Vamos a profundizar en este tema, para eso nos acompaña el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos, buenas tardes. No, muy bien, un agrado conversar contigo, Matías, a tu disposición. Nicolás, no se preocupe. Perdón, Nicolás. No se preocupe, somos muchos. Sorry. A ver, doctor, yo estaba dando algunos de los datos y quería preguntarle justamente por eso y con la perspectiva que se está dando desde la autoridad sanitaria, de los expertos, de que la tendencia a la baja se mantenga, se acentúe y se instale. A ver, eso obviamente falta. Y el problema acá es el último dato que yo entregaba. Ha crecido el ingreso de pacientes en unidades de cuidados intensivos. Desde las salas de urgencia también se habla de que ya se están ocupando las camas para lo que son los problemas respiratorios. ¿Cómo se está viendo desde los pasillos de los centros asistenciales y también desde la experiencia que usted tiene? No, lo que planteas es exacto, Nicolás. Está ocurriendo un incremento en las hospitalizaciones con cierto rezago con respecto al inicio del aumento de casos. Un par de semanas después del aumento de casos se empieza a registrar el aumento de hospitalizaciones y de hospitalizaciones en camas críticas un poco más tarde, como 3 semanas. La disponibilidad de camas críticas se empieza a volver más compleja, es más difícil, y es necesario aumentar esta cama. El límite que se encuentra no es tanto la disponibilidad de ventiladores, no es tanto la disponibilidad de equipos electrónicos, sino de recursos humanos. Las enfermeras, los kinesiólogos, los médicos necesarios para atender esas camas se encuentran no solo extenuados, sino una parte de ellos también se puede contagiar y de hecho se ha contagiado. Entonces, chocamos un poco en esta tormenta perfecta con una gran demanda de pacientes en los servicios de urgencia y menos personal para atenderlo. Es una situación inédita que no es lo mismo que se vivió en los 2 años anteriores, Nicolás, y esto es real. Hay todo un tema, principalmente por, y voy a sumar otro elemento, que lo hemos comentado también, el efecto de la vacuna. Los datos son para variar, voy a decir para variar, porque cada día se deja más clara la evidencia de que el estar vacunado puede marcar una diferencia absoluta en términos de lo que estamos comentando. Pero también hay otro punto, y muchas veces lo he conversado con distintos expertos, doctor, de que se puede ir generando esta falsa seguridad de, bueno, estoy vacunado, así que en realidad esto va a ser solamente una gripe. Un mandatario de la región hablaba de gripeciña en algún minuto. ¿Usted siente que también eso podría ser un problema en términos del manejo de la pandemia, pero por sobre todo la comunicación de riesgo que se está viviendo en estos momentos donde superamos los 30.000 casos diarios nuevos? Sí, la verdad es que en un momento se ha hablado de que esta enfermedad es más leve en la variante Omicron que es otra. Claro. Pero eso, por desgracia, se puede entender como que es una enfermedad leve. No. El problema es que la población está más vacunada y eso hace que los casos graves sean un poco menos. Pero aquellos que tienen el cuadro grave, desgraciadamente no hace diferencia que sea una variante o sea otra. Si una persona le toca la enfermedad grave, para él va a ser el 100% de la experiencia una enfermedad grave. Que sea proporcionalmente mucho más los casos no graves, no le sirve de nada al paciente que está en la UCI. Es un punto, y quiero agregar otro elemento. De hecho, se le preguntaba el día de hoy al ministro de Salud, Enrique París, de lo que se está dando en términos de estrategia de pandemia en otros países. Por ejemplo, España, cuando se habla de este concepto de la gripalización. Expliquemos un poquito, doctor, de qué se trata esto y, de hecho, recordar que el ministro de París lo descartó de pleno, digamos, por lo menos en nuestro país, llevar a cabo esto que ya es una discusión que se está dando a nivel de los países europeos. Sí, eso es muy correcto. Ha ocurrido tanto en Suecia, por ejemplo, recientemente. Sí.
y en otros países del norte de Europa, que se ha planteado ya asumirlo como en un manejo de gripe, como una situación post-pandemia, y ir eliminando el uso de mascarilla en espacios abiertos y dejarlo solo para espacios cerrados. Ahora, cuando hablamos de países que tienen 5 millones de habitantes y un estándar de vida muy alto y que viven en casa la mayoría de las veces una o dos personas, pueden a veces correr estos riesgos que son temerarios porque con 5 millones de habitantes presentan 50.000 casos al día. Pero en países como nuestros países, que son países de ingresos medios, donde las familias promedio tienen más de 4 habitantes y donde las condiciones de equipamiento sanitario y de recursos son diferentes, llegar a plantearse que esto es una situación normal, que es como una situación post-pandemia, sería probablemente irresponsable, porque la enfermedad ya solo en el día de hoy se registraron 162 casos fatales, claro, desde luego acumulando de diferentes días que se registraron hoy, pero igual son 162 vidas que deberían movernos a la seriedad y a tomar este tema con preocupación. Las autoridades en Chile han dado libertades para movilizarse, pero permanentemente recuerdan que este es un tema serio. Sí. Y los diferentes expertos coincidimos en eso, este es un tema serio y solo vamos a lograr parar esta pandemia, erradicar esta pandemia, cuando esté vacunado no solo Chile, ojo, se requiere que más del 70% de la población del mundo, incluyendo el África subsahariana, estén vacunados para que no surjan nuevas variantes y esto se controle. Eliminar las barreras, las protecciones, antes de eso podría ser un poco temerario, Nicolás. Oiga, hablemos un poquito del tema de vacunación. Hoy se dio una novedad bien relevante. Las próximas semanas se va a ampliar, como no se había hecho, digamos, en el esquema de vacunación, o el calendario más bien, el rango etario de vacunación de segunda dosis de refuerzo de 18 años hacia arriba, ya no gradual o segmentado, digamos, 55, 40. ¿Cómo evalúa usted lo que es eso? Porque finalmente es acelerar el proceso de vacunación de esta segunda dosis de refuerzo tan importante para este minuto en que conversamos sobre la variante Omicron, que es muchísimo más transmisible. No, eso es muy positivo porque en el fondo es permitir que las personas en un amplio rango etario que tengan interés en vacunarse prontamente puedan hacerlo. Aquellos que no estén tan prestos a vacunarse lo pueden hacer luego, pero se da la facilidad para que la gente pueda irse vacunando en un sistema sanitario que ha demostrado que por lo menos en temas de vacunación tiene bastante músculo, bastante capacidad de respuesta. Si logramos vacunar más y más millones de chilenos, completando su esquema o colocando dosis de refuerzo adicionales, la verdad es que vamos a lograr sobrepasar este tercer año de desafío con relativos buenos resultados. Recordemos que la variante Delta, que causó muchos estragos en Europa, en Chile se vio un poco aminorada y quizás claro, eso influye en que la gente se confíe un poquitito, pero todavía tenemos que hacer la tarea. Oiga, doctor, y aquí se presenta una complejidad como tantas veces se van presentando durante esta pandemia aquí en el país, y se ha hablado de quiebre de stock en términos de testeos PCR, y eso es bastante lógico, diría yo, pensando que estamos hablando de 30.000 nuevos casos, de un número muy alto de nuevos contagios diarios que se ha dado durante los últimos 2 meses, para ser bien exacto. En ese sentido, ¿cómo se puede mantener en términos de la estrategia? Se lo pregunto. Se habla de testeo, trazabilidad y aislamiento. Esa ha sido la máxima de la estrategia. Pero obviamente cuando uno no tiene la posibilidad de hacerse un PCR o recibir resultados en varios días después, esto complica. ¿Cuál es un poco la recomendación? Pensar que siempre uno está contagiado en algún minuto en la primera fase, digamos, de esta crisis sanitaria,
se recomendaba esto, pensar que uno tenía el virus y que podía contagiar a otros era una medida, digamos, de autorregulación. Sí, la verdad es que ningún país del mundo tiene suficientes exámenes para el momento más álgido del incremento de casos. Si pensamos a manera rápida que tenemos más de 30.000 casos en un solo día y pensamos que eso es solo un 26% de los exámenes, pensemos que el restante 74% son muchos más miles de exámenes que se tienen que realizar cada día. Chile, hace poco tiempo atrás, tenía capacidad para hacer apenas 1.000 o 2.000 PCR y en los últimos días ha duplicado su capacidad de exámenes, pero el virus se ingenia para transmitirse aún más rápido de lo que los laboratorios son capaces de aumentar su cantidad de máquinas, su capacidad de insumo. Entonces siempre va un poco más adelante en esta carrera contra el reloj. Se sumó el poder hacer antígenos y eso ha aumentado la cantidad de exámenes, pero desde luego no es matemáticamente imposible alcanzar la velocidad de progresión del virus y algo de pacientes que van a ser positivos pero que no van a demostrarse por laboratorio ocurre. Eso uno puede estimar la magnitud que está teniendo el brote, pero no en todos los casos se va a poder tener la confirmación del laboratorio. De hecho, la autoridad lo que hizo fue centralizar en los sintomáticos. Perdón, sí. Nicolás. Sí, no, quería complementar brevemente ahí lo que usted dice, doctor. Se le preguntaba también al ministro de Salud si hay un subreporte, digamos, de personas contagiadas, y él decía, bueno, la situación que estamos es evidente que tiene que haber un subreporte porque no se puede tener el 100% de los casos finalmente que efectivamente están contagiados. ¿Para qué decir aquellos que son asintomáticos y que no se enteran que efectivamente tienen el virus? Efectivamente es así. Cuando después se hacen estudios de campo en el mundo real, viendo la serología de los portadores, uno se lleva la sorpresa que el porcentaje de población que tuvo contacto con Omicron va a ser mucho más de lo que alcanzamos a detectar. Desgraciadamente eso ocurre así, ocurre en Chile, ocurre en otros países. Sí. Ahora, en nuestro país se ha tenido una enorme capacidad de testeo, eso hay que reconocerlo, pero nunca suficiente para esta verdadera avalancha o tsunami de casos de Omicron. Doctor Ugarte, en los minutos que nos quedan, volver un poco a quizás la mirada optimista, pero siempre cauta. ¿Debería haber una tendencia a la baja de la transmisibilidad de este virus, de esta variante Omicron? Y más que cuándo podría ser, ¿es un poco la tendencia que se ha visto en los últimos días, efectivamente? Sí, la verdad es que esta epidemia se comporta con una curva gráfica que parece un cerro, donde sube de manera muy abrupta hasta alcanzar un máximo que todavía, yo sería cauto, yo creo que todavía no hemos llegado a ese máximo, que lo vamos a alcanzar, yo creo, probablemente dentro de febrero, y luego empieza a disminuir con una curva muy parecida a cómo subió. Esto es un proceso de 5 a 6 semanas, como ocurrió en Sudáfrica, como ocurrió en Estados Unidos, en Reino Unido y en otros países, y pensamos que Chile no debería ser la excepción. Esto significa que todavía este mes de febrero va a ser un febrero que va a traer cifras probablemente aún más altas que las reportadas hoy, pero también va a traer cifras más bajas hacia el final del mes. Doctor Ugarte, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga una buena tarde. Hasta luego. No, Nicolás, un privilegio hablar contigo y poder informar. Un abrazo, que esté muy bien.